económica de esas empresas. Entonces, lo cierto es que más allá de que sea privada o estatal, el gobierno necesita generar las herramientas necesarias para poderlo regular adecuadamente. Entonces, tampoco es que si las ponemos en manos del sector privado y el gobierno se desentiende, eso va a funcionar de manera adecuada, ¿no? Es decir, porque lo que se necesita es una determinada orientación. Para jugar con esa orientación, para imponer esa orientación, el Estado tiene que intervenir digamos, directamente o indirectamente. Entonces, un Estado que no gestiona bien sus propias empresas no es garantía de que tampoco pueda controlar bien lo que hacen las empresas privadas, ¿no? Es decir, en algunos casos los procesos de privatización terminan siendo más costosos en términos, digamos, del bienestar de las familias, de una sociedad, una pérdida de recursos más grande que cuando estaba en manos del poder político. Entonces, de lo que se trata es tratar de mejorar esas instituciones en un caso como en el otro. Digamos, quienes somos más estatistas, digamos, como quienes, digamos, hay muchas discusiones respecto a la necesidad de favorecer el clima de inversiones y esta visión más liberal, ¿no?, del desarrollo que ha primado en las últimas décadas. Bueno, también hay que tener presente que el Estado tiene un papel que jugar ahí, es decir, no podemos borrar al Estado de la ecuación, más allá de las fantasías de estos discursos libertarios que ahora están de moda. El Estado siempre va a ser un actor fundamental en el proceso de desarrollo, directa o indirectamente. Digo, esto es más polémico, sí, ¿no? Pero... Sí, no, muchas gracias. Sí, me aclara sobre todo la idea del propósito o el objetivo que tiene, ¿no? En torno de que no necesariamente esté generando o obteniendo la ganancia, sino que hay un propósito y en tanto que cumplir un propósito estaba funcionando, claro, y tenía su finalidad, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay muchos estudios en Europa, sobre todo, digamos, los estudios del Estado empresario son muy importantes en la historiografía europea. En América Latina también y en México en particular, por la importancia que tuvo el sector paraestatal, ¿no? Y ahí hay varias tipologías. Una muy importante, la que yo más sigo, es la de Marcos Kaplan. Quizá le suene. Marcos Kaplan era un sociólogo, historiador argentino que se vino exiliado en los años 60 a México en la UNAM y fue, bueno, un investigador muy destacado. Y uno de los temas que él trabajaba era justamente la historia petrolera, ¿no?, latinoamericana. Y él tiene toda una tipología de cuáles son los motivos por los cuales se había justificado el accionar de las empresas del Estado. Entonces, esa idea que yo decía recién, las empresas del Estado pueden no tener como objetivo ser rentables, obtener una ganancia, pero tampoco no pueden tener ningún objetivo, ¿no? Es decir, tampoco se pueden ir ahí a la buena de Dios a funcionar quién sabe por qué. Es decir, si es que se establecen por alguna cuestión estratégica, porque puede ser desde querer desarrollar una región atrasada, desde querer aprovechar un recurso estratégico, no sé, mineral, petrolífero, desde querer, en el caso argentino, por ejemplo, y en esta lógica de los militares, con decir, bueno, esta zona tenemos miedo de que nos invadan los chilenos o de que nos invadan los brasileños, entonces es importante que el Estado tenga una presencia importante ahí. Es importante el Estado para, en un mercado de trabajo débil, ¿sí? Si se lo dejamos en manos de las empresas privadas, el Estado puede ser un instrumento de movilización y de absorción de mano de obra especializada o no tan especializada. El Estado puede ser o las empresas estatales, una herramienta de reducir la dependencia respecto al abastecimiento de ciertos insumos del exterior o de ciertas tecnologías del exterior, ¿no? Y acá estoy pensando en el caso de Concarril, que con mucho gusto se la terminó comprando Bombardier, ¿no? Como muestran los trabajos de Adrián Escamilla Trejo. Entonces, y muchas de esas empresas, las que yo he estudiado, por ejemplo, en el caso de Argentina, en cuanto salieron a la venta, el capital extranjero fue corriendo a buscarla. Y entonces uno tiene que pensar que el capital extranjero es idiota
Entonces está comprando empresas que supuestamente no sirven para nada, o esas empresas en realidad sí servían para algo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay muchos motivos. Él los va dividiendo en varias categorías que ahora, bueno, como me fui un poco del tema, ya no lo tengo tan presente, pero él establecía estas actividades, todo un conjunto, no sé, como 20 motivos que él había encontrado estudiando las empresas públicas en América Latina, que se podían, o que él encontraba, ¿no?, en la historia de los gobiernos latinoamericanos, que se había argumentado, bueno, no, necesitamos tener una empresa estatal para defender nuestra soberanía, para defender el territorio, para dar empleo, para generar y que no necesariamente tiene que tener ese objetivo económico de rentabilidad que motiva a la empresa privada, ¿no? Ahora, la cuestión es si también si la empresa pública, más allá de tener otro objetivo que no responde a la búsqueda de la ganancia, si cumple con ese otro objetivo o no, porque entonces si no, también es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, esas son las discusiones que siempre se suscitan en torno a este tema del Estado empresario, y lo mismo si lo llevamos al tema del financiamiento, ¿no? Es decir, hay una conciencia, por lo menos en los bancos, bueno, en los bancos argentinos, porque yo los trabajos que tengo sobre el sistema financiero son específicamente para Argentina, pero sí hay una larga discusión desde el siglo XIX incluso, en el cual, ¿por qué tiene que ser un banco público el instrumento de fomento a través del canal financiero, digamos? ¿Por qué no, digamos, si existen bancos privados, bueno, y los bancos privados son los más eficientes en la, como decimos los economistas, en la asignación de esos recursos escasos, ¿por qué tiene que haber créditos de tipo especial para algún sector, con plazos más extendidos, con tipos de interés subsidiados, con garantías, con avales diferentes? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es decir, hay una parte, y eso es lo que le da origen a la banca de fomento. Es una banca que no persigue el mismo objetivo que la banca comercial, porque si no funcionaría igual que el Citibank. Si funciona distinto es porque hay en algún punto, en alguna instancia estratégica de gobierno, que se decida que eso va a obedecer a otra lógica, que no va a obedecer a la lógica de la ganancia, la mayor ganancia en el mínimo plazo posible, ¿no? Entonces, si le damos cierto lugar a la participación del Estado, tenemos que empezar a considerar que también operan otras lógicas en el proceso de desarrollo económico, otras lógicas que no son la búsqueda de esa rentabilidad inmediata, que es la que por supuesto impulsa al sector privado, ¿no? Muy bien, creo que debemos ir un poco cerrando. Sergio, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Tenemos que... Sí, cerramos de una vez. Cerrando. Entonces, yo solamente aprovechar la vinculación entre los temas, lo que nos compartió hoy Juan, de manera muy interesante para el seminario y muy ubicua también para México, y ahí nos fuiste mostrando un camino por el lado efectivamente de guanos y fertilizantes también, de Guanomex, de una de las derivas importantes para lo que va a ser desde la próxima sesión, la cuarta sesión de nuestro seminario, el 10 de noviembre, hasta la última, básicamente. Bueno, la final va a ser más como de parecido al ejercicio que está haciendo Juan ahora de caducidades y aprendizajes, que es la sesión que va a dar el doctor Juan Carlos Moreno Brit. Es la sesión de clausura de este ciclo del seminario, pero iniciaremos desde la sesión entrante con la mirada en el norte de México. Entonces, pienso yo ahora y en esta idea de no ver solo la historia, la historia rosa de la intervención del Estado digamos, en el fomento al desarrollo industrial, pensaba también en una que Juan más o menos lo delimitó, de esta cuestión y creo que lo vamos a poder ver en la sesión entrante,
del tipo, bueno, yo desde el financiamiento, pero un financiamiento no como actividad, como lo que ha pasado desde la liberación, digamos, desde esta época neoliberal que se le dice, de lo financiero, sino más como con su cercanía al sector real y de la economía también. Pero sí pensando justo en no ver todo lo rosa, y creo que hoy surgió con la mirada hacia Pemex y en su deriva de guanos y fertilizantes, esta cuestión de los créditos condicionados, también muy relacionada con el capital estadounidense que entraba de manera muy, digamos, una ventaja evidente, porque pues eran préstamos a un muy buen, si se quiere, un créditos a muy buen precio, a muy buen plazo, además en condiciones muy favorables, que se tradujeron en numerosos proyectos de infraestructura, de industria básica, pero que tenían una condicioncita ahí sobre todo para la construcción endógena de capacidades tecnológicas, que era esta cuestión de que no solo se importaba, digamos, de que si ya se importaban los bienes de capital, también se importaba el conocimiento ingenieril. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de guanos y fertilizantes era una empresa americana, norteamericana, estadounidense, que se llama Chemical Construction Corporation, que hizo toda la cuestión allá en San Luis, la planta de las que le hablaba, la de 1949, toda la montó, dijéramos, esta empresa. Entonces, pues ahí, digamos, sí restringía un poco la cuestión de los aprendizajes. Yo pienso que esta parte o esta dimensión no deseable de cómo se dio la entrada de capitales la vamos a poder empezar a ver justo en el norte de México, que es una de las soluciones que tenemos de poner todo esto a prueba en la región, y aprovecho para de una vez cerrar haciendo el anuncio de lo que va a ser la sesión entrante. Va a ser una sesión ya híbrida, esta fue meramente virtual, la próxima va a ser en la sala de videoconferencias 2, allá en el colegio. Y vamos a tener iniciamos con nuestra fase en el norte de México, con una primera intervención sobre los antecedentes del financiamiento para el desarrollo en San Luis Potosí a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la doctora Adriana Corral, profesora investigadora del programa de Historia en el Colsan. Luego tendremos la plática del Banco del Centro en su 25 aniversario, 1960, de nuestro coordinador institucional del seminario, el doctor Sergio Cañedo. Y finalmente, la plática de la especialización laboral como determinante del desarrollo productivo en San Luis Potosí, del doctor Cuauhtémoc Modesto López, quien está acompañándonos ahora, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una gran socia en este seminario. Entonces yo creo que ahí algo nos saldrá de capacidades, de construcción de capacidades tecnológicas, de especializaciones, y empezaremos a ver, obviamente terminando por la puerta grande con la plática que nos va a dar el doctor Mario Cerruti, pero yo creo que vamos a empezar a ver cómo todo esto, a ver matices, que es lo interesante de todo esto, pero que yo creo que sin esta comprensión analítica, digamos, estructural, pues no veríamos los matices, si no vemos logrando. Entonces, ahí estamos, ahí seguimos, y a reserva de lo que ustedes me digan, pues ya agradecerte, Juan, infinitas gracias, muy relevante, muy interesante, y ver, y nos plantea además una cantidad de aristas importantes para seguir revisando estos aprendizajes, a pesar de que sean un poco controversiales a veces, efectivamente. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Sergio, Natalia, y a todos los que tuvieron la paciencia de aguantar mi presentación, y espero que efectivamente sea muy provechoso el seminario y que continúe en el tiempo, porque son temas súper relevantes, ¿no? Para seguir discutiendo, para seguir pensando, y que habían estado un poco borrados quizá de la cuestión
¿no? De la producción académica y que poco a poco, gracias también a espacios como este, los vamos recuperando. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Sergio, gracias. Gracias. Y los Buenas noches. Buenas noches. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.